Blanche Monnier tenía 26 años cuando la encerraron en una habitación de su casa, en la ciudad francesa de Poitiers. Era una joven enamorada y lo que menos imaginaba era que en ese cuarto pasaría los siguientes 25 años de su vida. Su noviazgo no era aprobado por su familia y su castigo fue inclemente. Entre cuatro paredes, sumida en la oscuridad, se volvió loca. Blanche Monnier nació en Poitiers, Francia, el 1 de marzo de 1849, dentro de una familia aristocrática, próspera y respetada en la ciudad. Louise Léonie de Manenet, su madre, era una socialite de la época que frecuentaba fiestas, galas benéficas y cócteles. Su padre, Charles-Émile Monnier, era decano de letras en la ciudad de Poitiers y profesor de retórica. El matrimonio practicaba el catolicismo y era declaradamente monárquico. Como era usual en el siglo XIX, la reputación que tenían las familias basadas en su clase socioeconómica era de gran importancia para establecer cualquier tipo de relaciones con otras personas. El hermano mayor de Blanche, Marcel, había nacido solo un año antes que ella, en 1874. Marcel se casó con una mujer española de origen noble y por su empleo como funcionario se mudó de la ciudad. En definitiva, Blanche era una mujer bien situada y se esperaba que tuviera un matrimonio ventajoso. La joven, a pesar de su edad, no había conseguido casarse, era preciosa y pertenecía a una familia prominente, pero la intromisión de su madre siempre había conseguido alejar a sus muchos pretendientes. En 1876, Blanche conoció a quien consideró que era el amor de su vida. Se trataba de un abogado mayor que ella, pero que se encontraba sumido en la pobreza, protestante y republicano. Eso no fue impedimento para que la bella joven de 26 años cayera perdidamente enamorada y anunciara que tenía la intención de casarse con él, a lo que sus padres espantados se opusieron, por lo que la joven cayó en depresión. Ya en la adolescencia la mujer había comenzado a tener crisis místicas, problemas nerviosos y alimenticios. Añadido a todos los contras que los padres encontraron en el abogado, Charles-Émile Monnier acababa de perder su puesto como decano de letras y la grieta entre republicanos y monárquicos se había profundizado, por lo que para ellos, que un republicano protestante y sin dinero pretendiera casarse con su hija era lo peor que podía pasarles. La madre, con un fuerte carácter, decidió que la mejor manera de detener la rebeldía de su hija y darle un buen castigo era encerrarla en un pequeño desván de la segunda planta de la casa. Sin embargo, lo que comenzó como una fuerte reprimenda pronto se transformó en un brutal cautiverio. Blanche, que tenía una activa vida social, de repente desapareció sin dejar rastro. Sus padres buscaron excusas para encubrir la mentira y poco a poco la sociedad fue olvidando su existencia. Su prometido intentó dar con ella por todos los medios posibles, pero lo único que recibía como respuesta eran evasivas mentiras y excusas. Después de un tiempo desesperado, no le quedó más remedio que aceptar que Blanche se había ido sin decir adiós. Lo que desconocía aquel abogado era que Blanche estaba encerrada día y noche, sin poder ver la luz del sol, y aquella situación había provocado que la joven perdiera el juicio. Charles-Émile murió en 1882 sin confesar el secreto de lo ocurrido con su hija, al igual que el prometido abogado, que perdió la vida en 1885 sin sospechar qué podía haber pasado con Blanche. En 1891, Marcel volvió a vivir a Poitiers y se instaló en una casa situada enfrente de la de su madre. El hombre estaba al tanto de la situación de su hermana y nunca había hecho nada por sacarla de su encierro. Los empleados de la casa nunca se habían atrevido a revelar el secreto. En 1896, la persona que se encargaba de Blanche, Marie Ponnier-Fassi, perdió la vida, por lo cual la joven quedó cada vez más desatendida. En 1899, Madame Monnier contrató dos nuevas empleadas para la casa, Julie Dupuy y Eugénie Thibault. Esa decisión llevaría al final del secreto familiar. Todo cambió el 23 de mayo de 1901, cuando el fiscal de París recibió una carta con detalles espeluznantes e incluso increíbles. La misiva era anónima, probablemente enviada por alguna de las nuevas empleadas del hogar. La carta, publicada en octubre de 1901 por Le Petit Parisien, decía: «Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un hecho de una gravedad excepcional. Se trata de una señorita que está encerrada en la casa de la señora Monnier, privada de comida, que ha vivido sobre basura podrida durante
durante los últimos 25 años, es decir, sobre sus propios desechos. El fiscal no podía creer que estas palabras fueran ciertas, pero de todas maneras debía investigar la grave acusación. La familia Monnier ostentaba una excelente reputación. Louise Monnier, madre de Blanche, tenía 75 años y gracias a sus labores en la ciudad había recibido un premio del Comité de Buenas Acciones, y el hermano de Blanche, Marcel, también era considerado un miembro activo y valioso de la sociedad. Escépticos ante la denuncia, el fiscal parisino decidió enviar al comisionado central, un hombre de apellido Boucheton, para que investigara el tema. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, Boucheton junto a otros investigadores se dirigió a la casa de los Monnier en la calle Visitation 21 en Poitiers. Cuando las autoridades llegaron al lugar, la madame se mostró un poco nerviosa, por lo que los funcionarios empezaron a inspeccionar. Nada parecía fuera de lugar, o al menos así fue, hasta que subió la escalera y empezó a distinguir un hedor fétido que invadía por completo la segunda planta y que no podía omitir. Siguiendo aquel olor putrefacto, Boucheton llegó a la puerta que estaba cerrada. Después de la insistencia de los oficiales, Louise se vio obligada a abrir la puerta. Al entrar al sitio, la escena con la que se toparon los agentes los dejó perplejos. Tendida en un colchón deshecho estaba la joven Blanche, quien se había convertido en una mujer de 52 años. La encontraron sin ropa, de acuerdo con los registros de la prensa de la época, con la piel pegada a sus huesos y tenía una cabellera tan larga que podía cubrir todo su cuerpo. Pesaba tan solo 25 kilogramos. Los funcionarios intentaron hablar con ella, pero solo gritaba del miedo. Al parecer, el encierro la había llevado al borde de la locura. Debido a su debilidad, le era imposible levantarse. Con ayuda de sus rescatistas, Blanche logró bajar las escaleras y fue transportada en una ambulancia a un centro de salud. Inmediatamente las autoridades dispusieron la detención de los familiares Louis y Marcel. Ante los insistentes interrogatorios, la salud de la madre se deterioró y el 9 de junio falleció luego de haber sufrido un ataque cardíaco. Antes de morir, Louis había asegurado que ella amaba demasiado a su hija y echó la culpa del estado de Blanche a la negligencia de los sirvientes. A Marcel se le acusó de cómplice y se defendió diciendo que su hermana desde joven presentaba signos de alteración cerebral, razón por la cual le habían puesto una tutora. Tras la muerte de esta, él había insistido en llevar a su hermana a un hospicio, pero su madre lo había impedido. Además, desmentía la versión sobre la privación de la libertad, puesto que mucha gente había tenido acceso a la habitación de Blanche. La sociedad francesa enloqueció con la noticia. Rápidamente comenzó a circular la teoría de que Blanche había sido condenada por haberse enamorado de un hombre que no tenía fortuna. El juicio por la privación de la libertad y el encierro de Blanche inició en octubre siguiente y en él participaron innumerables testigos. En el transcurso del juicio se enumeraron los trastornos mentales y físicos de la mujer, histeria, esquizofrenia y exhibicionismo, entre otros. Durante el juicio se determinó que la madre de Blanche, ya fallecida, era la culpable de su privación y de su encierro. A Marcel se le consideró cómplice y se le condenó a 15 meses de prisión. Una vez que terminó su condena, Marcel pasó sus últimos años en una mansión de los Pirineos hasta que murió en 1913. Blanche fue enviada a un hospicio psiquiátrico donde no logró recuperarse y perdió la vida también en 1913.